podríamos tener dos placas y placas que tienen la misma área, ¿no es cierto? Si esta se mueve con distintas velocidades de forma tal que P' sea mayor que B. ¿Sí? Dos placas que tienen la misma área, pero quiero ver la relación de la fuerza que se aplica. Para que se cumpla que esa placa se mueva con B' que es mayor que esa velocidad, ¿qué necesita? Es necesariamente la fuerza que actúa sobre esta placa eso lo entendemos sin ningún problema. Consecuentemente, la fuerza es directamente proporcional a la velocidad y también proporcional al ángulo de la fuerza que está. ¿Sí? Ahora, ¿qué más va a pasar? ¿Qué otra variable nos va a analizar? Separación. ¿Sí? Pues aquí yo puedo establecer dos sistemas donde tenemos placas que tienen la misma área. ¿Sí? Pero lo que yo pretendo ver es ahora la incidencia de qué de la separación. Prácticamente estoy pretendiendo dibujar, ¿sí?, placas que tienen o que presentan la misma área. Pero físicamente, gráficamente, ustedes se dan cuenta que yo tengo distinta separación. Si yo pretendo conseguir que una de las placas se mueva con la misma velocidad, ¿dónde necesito aplicar más fuerza? Lo que quiero decir, fíjense, tengo dos placas, tengo una gran separación y ahora de placa en placa tengo una separación. ¿Sí? Pero en ambos escenarios quiero conseguir el mismo efecto de desplazamiento, que se muevan con la misma velocidad una de las placas. ¿En dónde es más fácil? En la de arriba, ¿no? En la de pequeña separación. Separan menos. Sería igual a mi ¿Dónde cosa. es más fácil mover las placas? ¿Están muy separadas? Cuando están juntas. Es más fácil. ¿Por qué? Cuando están juntas. Sí, tiene la misma área. Esto tal vez un poco lo dejo en sus casas, pero la lógica me dice que mientras más separación tienen las placas, es más fácil moverlas. Porque cuando ustedes tienen más próximas, es mucho más difícil mover a las mismas. Consecuentemente, yo puedo decir que la fuerza es inversamente proporcional a la separación. Pero preguntas que cómo se puede mover a velocidades iguales. Más separación es mucho más fácil mover. Pero preguntan que cómo se puede mover, cuándo Las es más más fácil próximas de que moverlas ustedes a encuentren las velocidades placas, iguales. cuesta más trabajo moverlas. ¿Sí? Entonces, analizando las variables que caracterizan este fenómeno, yo puedo establecer que la fuerza es directamente proporcional al área, es directamente proporcional a la velocidad y es inversamente proporcional En la a la separación. fuerza. ¿Sí? Pues ustedes ya lo saben, ¿no es cierto? Aquí está escrito una ecuación en términos de proporcionalidad. Yo puedo convertir esta ecuación en igualdad poniéndole una constante de proporcionalidad. Velocidad sobre y, área, esta área pasa al otro lado de la ecuación. Ya me queda que fuerza sobre área, que ustedes saben es fuerza flotante. Y aquí, para llegar a la ley de Newton de la viscosidad, resulta que la constante de proporcionalidad que es la famosa. Y para que un poco cuadre con esto, yo tengo que incorporar un signo negativo. ¿Sí? El signo negativo un poco refleja la dirección en la cual la cantidad de movimiento fluye. De una zona de alta concentración de cantidad de movimiento a una zona con baja concentración de cantidad de movimiento. Acá abajo, ¿qué tenemos? Alta cantidad de movimiento, porque hay un poco movimiento. Y tenemos nula cantidad de movimiento, porque carece. Por lo tanto,
la cantidad de movimientos que transporta lo más. ¿Sí? Y claro, en última instancia yo estoy trabajando con fuerza y ustedes saben que las fuerzas tienen este componente vectorial en el cual la dirección es importante. Aquí las convenciones de signos que ustedes conocen las vamos a mantener, ¿no es cierto? Algo que se transporte en este sentido, ¿les da sentido? ¿Sí, no? En este sentido, también. Y si hay movimiento en dirección opuesta a las que acabo de mencionar, eso significa sí, no. Entonces, si aquí estoy viendo transporte de cantidad de movimiento y que se transporta en este sentido, ¿qué valor debo de tener? ¿Positivo o negativo? Positivo. ¿Sí? Y un poco para que eso concuerde con la expresión matemática que yo acabo de escribir, aquí lo necesito poner un signo. ¿Sí? Esto ya lo vamos a entender también matemáticamente con la explicación que les doy. Una sensorial es esfuerzo constante. La constante de proporcionalidad es la exponencial. Y un poco para que me ajuste a este sistema y realmente que es variación de velocidades. Esta variación de velocidades en el ejemplo en el que estoy trabajando, ¿cuál es? El P menos 0, que es P, que es lo que tengo. La diferencia de posición también sigue siendo Y menos 0, que es Y que es. Por lo tanto, finalmente es delta B sobre. Pero si quiero ir más allá, esto también puede ser en términos diferenciales. Pero aquí tengo que hacer una pequeña aclaración porque las velocidades referidas al componente de la fuerza. ¿Sí? La velocidad en el eje de las X cambia cuando yo cambio la posición en el sentido de las Y. ¿Sí? Esta velocidad hace referencia al desplazamiento, al movimiento en el eje de las X. Pero esta velocidad cambia cuando yo modifico la posición a lo largo del eje de las Y. Por eso yo aquí tengo que escribir variación de velocidad X respecto de variación de posición en. ¿Sí? Ahora bien, cuando yo veo esta ecuación, ¿sí? Y la quiero interpretar en función del fenómeno que les acabo de explicar. Aquí que tengo posición y aquí que tengo velocidad. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Si yo quiero analizar y ver o empatar esta ecuación con el fenómeno que yo acabo de analizar, ¿sí? Yo puedo darme cuenta que aquí hay una línea recta que describe, ¿no es cierto?, el perfil de velocidades. Y este perfil de velocidades, como les explicaba en su momento, obedece que una línea recta. ¿Cuál es la ecuación general de una línea recta? Y es igual a X. Pendiente, real independiente, más el punto de corte de las. Por cómo estoy diagramando aquí, la pendiente de esta recta es positiva o es negativa. Es una pendiente. ¿Sí? Y matemáticamente, ¿sí? Esta pendiente, ¿cómo la tienen? ¿Cuál es la Diferencial de X, diferencial de Y. matemático de la pendiente? Diferencial de X Ustedes sobre recuerdan las Y. matemáticas, con la primera derivada que es ¿Cómo que derivada? la pendiente. Por lo tanto, si yo aquí Sí, derivo sí. que Y versus de X, estoy definiendo una pendiente. Ajá. En el caso particular de una línea recta, esta pendiente es constante. Si yo traslado esos conceptos matemáticos, ¿sí?, al problema en el cual estoy trabajando, yo que tengo acá eje de las 10, velocidad, por lo tanto, si yo hago esto
esta pendiente que signo tiene, signo negativo. ¿Sí? Y ese signo negativo, al multiplicarse por el signo negativo de la ecuación, ¿qué hace? Que finalmente todo este valor sea positivo. Y este Tao, como les explicaba en clases anteriores, no es más que la transferencia o la razón de transferencia de qué, de la cantidad, de la densidad de flujo de cantidad de flujo, que como les decía se va desde la parte inferior hasta la parte superior y esto se corresponde con qué, con el signo positivo. Este signo negativo, chicos, realmente lo ponemos en la ecuación porque para denotar la dirección en la cual la transferencia de cantidad de movimiento está ocurriendo de la zona de alta concentración de cantidad de movimiento a la zona con baja concentración de cantidad de movimiento. Adicionalmente, ¿sí? Es un indicativo también que refleja, ¿sí?, este gradiente de velocidades del fenómeno en cual ¿sí? Resumiendo, ¿sí?, para entender la ley de Newton de la viscosidad, llevamos este esquema, este experimento, dos placas paralelas entre sí y en la separación entre placa y placa tenemos, ¿sí?, una de las placas va a permanecer estática y en la otra imprimimos cierta fuerza para que se mueva con cierta velocidad. Cuando aplicamos la fuerza y analizamos el fenómeno a tiempos pequeños, vemos que el fenómeno transcurre en condiciones de estado no estacionario. Pero lo que sí está implícito en esto es que se origina un gradiente o una diferencia de velocidades. ¿Sí? La placa inferior B, la placa superior, carece de movimiento, velocidad igual a 0. Y entre B igual a D y B igual a 0 tenemos una distribución con cambio de velocidad. En tiempos pequeños, como les decía, el efecto arrastre abarca a pequeñas regiones, ¿sí?, del fluido, concretamente las que se encuentran próximas a las placas que se intervengan. Pero conforme transcurre el tiempo que pasa, ese efecto de arrastre va abarcando cada vez más capas de fluido. Y eso significa que a varios tiempos vamos generando distintos perfiles de velocidad. Y ese cambio del perfil de velocidad con respecto al tiempo también concuerda con el criterio que les decía, se trata de que a tiempos pequeños tenemos un fenómeno que transcurre en condiciones de estado no estacionario. Llegará un tiempo determinado del cual ya, si este efecto arrastre involucra a todo el fluido. Y cuando alcanzamos esa condición, cuando ya todo el fluido está involucrado en el fenómeno, vemos que también ya el perfil de velocidades que tenemos es prácticamente una línea. Y por más que pase el tiempo, yo ya no puedo cambiar este perfil de velocidades. Sí, fíjense. Un perfil de tiempos pequeños era bastante curvo. Conforme iba transcurriendo el tiempo, este perfil de velocidades se iba aplanando, pero siempre comprendido entre velocidad de V igual a 0 y velocidad de V igual a 1. Pero no puede aplanarse más. El límite está dado por una línea recta entre V igual a 0 y V igual a 1. ¿Sí? Cuando alcanzamos esa distribución o ese perfil de velocidades caracterizado por una línea recta, decimos también que el fenómeno transcurre en condiciones de estado estacionario. Y ese perfil no puede cambiar. Yo no tengo más. Es imposible que haya un efecto de retroceso y empiece a tener una curva en otro sentido. No se puede. ¿Sí? Como mucho podemos aplanar ese perfil de velocidades, llegar a tener una línea recta y de ella no puede cambiar. Llegamos a una condición de estado estacionario. Algo importante que también debemos de tener en cuenta acá es que este fenómeno transcurre bajo este mecanismo únicamente cuando tenemos una inclinación. ¿Sí?
Consecuentemente, detrás del modelo matemático, detrás del planteamiento de la ley de Newton de la viscosidad, está también implícito que aquí tenemos un registro. Consecuentemente, una restricción que tiene este modelo de la ley de Newton de la viscosidad es que tiene restricción en cuanto a el ámbito de aplicación, porque se aplica únicamente cuando tenemos régimen planetario. Si tenemos régimen turbulento, esto ya no sirve, ya no lo puedo hacer. Otro aspecto que también está implícito acá es que todo este fenómeno, este esquema de ensayo que les acabo de explicar es que opera en condiciones isotérmicas para anular cualquier efecto de variación, sobre todo de la viscosidad que tenemos del fluido por efecto de que la temperatura. Pues aquí mantenemos constante que la temperatura. Ese sí es un fenómeno isotérmico. Y otro, lo que les decía, todo este planteamiento que acabamos de demostrar únicamente cuando tenemos la función. Es decir, aquí estamos condicionados a la magnitud de la fuerza que estamos aplicando. Porque claro, si yo aplico una fuerza descomunal, obviamente voy a generar el movimiento, pero puede ocurrir que las líneas de tiempo ya no sean paralelas. Si empiezan a haber ondulaciones de remolinos, estamos fuera de un régimen laminar y hay la ley de Newton de la viscosidad de los. ¿Sí? Una vez que entendemos este fenómeno, tratamos de analizar la dependencia entre las variables que caracterizan este fenómeno. Y vimos que la fuerza que aplicamos es proporcional al área, que la fuerza que aplicamos también es proporcional a la velocidad. Pero vimos que es inversamente proporcional a la separación. Es más difícil mover las placas cuando están muy próximas a cuando las placas. ¿Sí? Esa relación de proporcionalidad es la podemos describir como una ecuación, pero incorporando una constante de proporcionalidad. Y también adicionando un signo negativo para reflejar, ¿cierto?, la dirección en la cual la cantidad de movimientos se hace. ¿Sí? Y esta constante de proporcionalidad, chicos, no es más que la viscosidad. ¿Sí? Esta es la famosa ley de Newton de la viscosidad, la O negativo viscosidad, multiplicado por el gradiente de velocidad. ¿Sí? Este gradiente de velocidad es, si usted mira un diagrama del esquema de ensayo que habíamos propuesto, tiene un valor negativo. Negativo son negativos hace que positivo, y hace que todo esto que representa la transferencia de cantidad de movimiento sea positivo, porque la cantidad de movimiento se transporta de abajo hacia arriba, ustedes saben eso. ¿Sí? En resumen, un poco la interpretación matemática. El esfuerzo flotante es proporcional a la disminución de la velocidad con respecto a la distancia. La constante de proporcionalidad que estamos incorporando es la famosa esfuerzo flotante, un poco aquí, también es esfuerzo flotante. En ciertos textos, esta diferencial o esta derivada la denominan como y por ello, una interpretación netamente matemática de la ley de Newton de la viscosidad es que la viscosidad es directamente proporcional al gradiente negativo. ¿Sí? Esto que acabo de explicar es con el signo negativo me incorporo al gradiente. Por eso digo, esfuerzo flotante es directamente proporcional al negativo gradiente. Esfuerzo flotante es directamente proporcional aquí a la información que estamos observando. Y claro, esta ecuación es la que nosotros utilizamos para resolver muchos de los problemas que tienen que ver con transferencia
poco para tratar de anular cualquier posible variación de esta viscosidad. Es que también es un fenómeno en estado de condiciones isométricas. ¿Sí? Y obviamente, el estado estacionario también está detrás de esta ecuación. Con esta ecuación, interpreta este comportamiento únicamente cuando hemos alcanzado que la condición de estado. ¿Sí? Ahora bien, una vez que tenemos esta ecuación, si yo quiero resolver esta ecuación, ¿qué hago? Hago un proceso de integración, hago separación de variables, porque algo importante a nivel de estado estacionario es que las variables que caracterizan al fenómeno que son independientes, no cambian. ¿Y eso que no cambia qué significa? Es sinónimo, es constante. Por lo tanto, esto no cambia con el tiempo, esto no cambia con el tiempo, y esto no cambia con el tiempo. Como veíamos hace un rato, esta es una derivada, ¿cierto?, de una línea recta. Y esta derivada de una línea recta es la constante, y una línea recta la constante o la pendiente. Por lo tanto, esto es constante, esto es constante, esto es constante. No lo escriben así. La viscosidad es constante. Y le multiplicamos por este gradiente que, repito, es la pendiente de una línea recta que es constante. Constante por constante, ¿qué significa? Constante. Estado estacionario. Por lo tanto, yo puedo hacer lo siguiente, puedo separar variables. Y proceder a la respectiva integración desde una velocidad 1, donde tendré una separación 1 hasta una velocidad b, donde tenga una separación. Y ahí tendremos que tau es igual a menos la viscosidad y variación en velocidad. ¿Sí? Muchas de las veces, un poco direccionando esta ecuación a este fenómeno, la una está estática, la una tiene velocidad, la variación es que menos 0, ¿sí? Posición y de posición menos 0, me queda aquí. Por lo tanto, estas ecuaciones son las que nosotros vamos a utilizar. ¿Sí? Y ahora, esta ley de efectos de la viscosidad es una ecuación importante porque me va a permitir que ver, ¿no es cierto?, unidades que están detrás de la viscosidad. ¿Por qué? Porque de alguna forma la viscosidad es una variable relativamente nueva para nosotros. Recién estamos empezando el estudio de transferencia de energía de fluidos. ¿Sí? Esto les decía que el esfuerzo cortante tiene unidades equivalentes a qué? A presión. ¿Cuáles son las unidades de presión, las unidades fundamentales? Masa más esfuerzo cortante tenía unidades equivalentes a presión. La presión es fuerza sobre área. Fuerza es masa
todo y me dijo, toma, aquí hay. Aquí ha habido eso. No ha habido lenguaje, no había matemáticas, al parecer. Por lo tanto, este gradiente de velocidades tiene unidades de tiempo o movimiento. Por lo tanto, si yo quiero ver los niveles de viscosidad, claramente se dan cuenta que la masa no es toda la velocidad. ¿Sí? Estas son sus unidades fundamentales. Si yo quiero tal vez seleccionar hacia un sistema en particular, por ejemplo, el sistema internacional, la viscosidad se ofrece kilogramos por elementos. Pero tal vez esta no es la forma más frecuente de expresar la viscosidad. Lo más frecuente es que yo vea la relación entre el esfuerzo flotante y la viscosidad. La viscosidad, según la ley de Newton de la viscosidad, es igual al negativo del esfuerzo flotante dividido para gradiente de una por unidades fundamentales, masa, longitud, la menos 1, pero ya en unidades prácticas, ustedes se van a dar cuenta que la viscosidad a veces se expresan como pascales. ¿Pascal qué? Solo Pascal. A veces les dicen la viscosidad del agua es tanto kilogramos sobre metro segundo, a veces les dicen es pascales por segundo. ¿De dónde sale esto? Un poco interpretando, tomando como referencia la ley de Newton de la viscosidad, porque la viscosidad sería la relación entre el esfuerzo flotante y la deformación. El esfuerzo flotante tiene que ser equivalente a la presión y este gradiente segundos a luz. Por lo tanto, pueda que yo exprese viscosidad como pascales por segundo, es decir, la multiplicación de cualquier unidad de presión por la unidad de presión. Eso en cuanto a un si yo me voy, por ejemplo, al sistema CGS, allí lo más típico es que enseñamos sobre centímetro, la unión de gramos sobre centímetro segundo se conoce como doble de Poisson. Eso, ¿verdad? Y aquí yo utilizo centipoises, poises y ¿Qué? ¿sí? Cuando ustedes lean pois, significa gramos sobre centímetro segundo. Y a veces, lo más usual es que trabajemos para porque, fíjense, en el caso del agua, ustedes van a encontrar que usualmente la viscosidad del agua, cuando estamos en el orden de los 18 a 25 grados centígrados, la viscosidad del agua es del orden de 1. ¿Qué significa eso? Que el agua tiene que 0,1 porces por lo que es gramos por centímetro. Y esto, en pascales segundo punto es. Kilogramos y 100 centímetros. Ella tendríamos kilogramos por metro segundo. Y eso significa que la viscosidad del agua ha sido cuánto? 0,001 pascales segundos o lo que es lo mismo kilogramos. Pues aquí influye mucho la magnitud. Si alguien les dice el agua tiene una viscosidad de 0,001 pascales segundos, como que ese 0,01 es muy pequeño. Tal vez difícil si yo quiero hacer comparaciones. Es por eso que a veces utilizamos otras magnitudes que de alguna forma nos permiten tener una mejor idea de la magnitud numérica de la viscosidad. Y claro, por eso si yo lo digo en tipo, les digo, no sé qué dice, si me veo más inteligente ese tipo, ya puedo comparar más fácilmente, ¿no es cierto? En este punto, chicos, les
detrás de la ley de Newton de la viscosidad. Espero que esté claro cómo entiendo, cómo interpreto las unidades y las posibles unidades de las cuales se expresa esta expresión. Y esta ecuación es la que ustedes seguramente utilizaron, ¿no es cierto?, la semana anterior cuando trabajaron en estos problemas de representación. Todos ellos, ustedes seguramente identificaron una separación, una diferencia de velocidades y tenían que calcular el esfuerzo cortante, la fuerza o el área o la viscosidad que presenta o que tiene. Sin embargo, ahí hay un problema muy particular que merece un poco de atención. Si yo lo recuerdo ya, también me recuerdo que hay una plataforma de los Estados Unidos. Aquí está la plataforma, y aquí seguramente estaba una especie de anillo concéntrico que estaba lubricado. Ahí hablaba de esta plataforma, el auto tiene peso, ¿no es cierto? Este peso no es más que una fuerza. Y podían encontrar la sección transversal y podían calcular qué desplazamiento. ¿Sí? Pero lo importante es que tenían un espacio, porque tenían normalmente un componente de la plataforma y externamente tenían como un anillo concéntrico. Y como ustedes saben, esto se va a unir. Pero este espacio tenía una limitación. Una serie de limitaciones. ¿Sí? Y seguramente les pedía que calculen el esfuerzo cortante o alguna otra cosa. De forma aproximada, claro, yo puedo ver, por ejemplo, yo puedo establecer que esta separación, ¿sí?, es la famosa distancia Y. ¿Sí? El peso del auto un poco ya es la fuerza, y dependiendo de las longitudes y de las dimensiones de este sistema, yo podría calcular el área de la este problema tiene un inconveniente. O tal vez la solución o la aproximación que ustedes hicieron es la adecuada por la separación, sobre todo que ustedes tienen. Que seguramente la separación implica el error de los límites. Pero si es la separación rebasa los límites, hay un error. ¿Cuál es? Porque aquí estamos trabajando con un sistema cuya geometría es. Cuando yo cambio de posición a lo largo de la posición radial, ¿qué pasa con el área? Fíjense. Aquí tengo el cilindro. Sobre este cilindro se está moviendo otro. Entonces aquí está la superficie estática y aquí está la superficie que se mueve. Muy similar a lo que acabamos de hacer. Y aquí, ¿no es cierto? Este está estático, velocidad igual a 0. Este tiene movimiento, velocidad igual a 20. Y se ocasiona y se origina gradiente. Pero aquí la dificultad y la precisión que quiero que vean es que el cambio de velocidad es en posición a lo largo del radio, ¿sí?, va cambiando la velocidad. Pero recuerden que aquí, cuando yo aplico fuerza sobre el área, este es el área sobre el cual está accionando. ¿Cuál es esa área? El área lateral. Claro, como primera aproximación que hacen ustedes, y por perímetro, corta, ¿cierto? O, para que lo veamos más fácil, 2 pi una luz. 2 pi que es el perímetro, como si ustedes abren el cilindro, ¿cierto? Y luego le multiplican por la longitud y ya calcularían esta sección. Pero cuando ustedes calculan la sección transversal, no es lo mismo esta posición caracterizada por este radio de pequeño que la posición radial caracterizada por este pequeño. ¿Sí? ¿Qué significa esto? El área sobre el cual está actuando la fuerza depende de la posición.
mismo que ustedes tienen que hacer. Y la placa superior tiene cierta área, la placa inferior tiene cierta área. Y a pesar de que exista desplazamiento, el área sigue siendo la misma. Porque es una superficie rectangular. Acá. Tal vez, esto les voy a dejar como tarea para que lo hagan en sus casas, comparen el resultado, pero modificando un poco la esencia del ecuación. Estábamos sobre nuestros soportantes se van a mantener. Aquí el negativo de la constante de proporcionalidad se mantiene, pero aquí es cambio de velocidad en función de la posición tal. Acá tendré que hacer una modificación porque tenemos fuerza sobre el área y el área que es igual a 2pi es y hago la integración. Fuerza sobre Sobre 2 pi r. Pi r. O pi Yo también te diámetro. dije. Ahí separamos, ¿cierto? Fuerza sobre área, el área que estamos calculando depende del radio, 2pi r por ejemplo. Y procedemos a hacer separación de variables, la fuerza se nos queda acá porque es constante de peso, porque tiene el derivado del peso del grado del cuerpo internacional. D sobre E, la viscosidad. Te dije de 2pi r, 2pi r. ¿Qué digo eso? Y luego natural. no veo. Y esta sería una ecuación que realmente refleje sobre todo la geometría del sistema eléctrico. Porque espero que entendamos que aquí sobre todo el área sobre el cual está actuando la fuerza depende de la posición. Las respuestas, repito, van a ser muy próximas. Espero que sean muy próximas porque la separación entre una superficie y la otra son ideológicos. No cambia mucho, ¿cierto? Pero si tuviésemos ya separaciones más significativas, ya la diferencia va a ser también. O sea, dijo que lo que hicimos no es una aproximación. De deber, hagamos con la geometría que sí es. Vale. Sí, ese es el segundo literal. Yo no me especifico relacionada físicamente. ¿Es verdad?